una sombra perfecta de Jesús. Sus hermanos lo vendieron a ismaelitas que venían en camellos, simbolizando lo impuro, que en sus camellos tenían bálsamo y mirra. ¿Qué simboliza esto, el bálsamo y la mirra? Lo mismo que hacen los reyes del Oriente cuando reconocen el reinado de Jesús como el Mesías prometido de David. Y también esto deja claro que el rey, que en la sombra de José, los hermanos le quitaron su capa y mataron un cordero y la llenaron de sangre. Una sombra perfecta de Jesús cuando los hermanos, que en este caso eran los judíos, lo entregaron a los griegos y a los romanos de la época para que lo crucificaran en la cruz. Como Jesús era el cordero perfecto, su sangre cayó y sus vestiduras fueron manchadas con su sangre. Sombra perfecta de Jesús. O sea que la Biblia te muestra un cumplimiento bien bonito acerca del Mesías, que vino a redimir a sus hermanos, y sus hermanos lo entregaron a la muerte de la cruz y lo entregaron al Egipto, que simboliza a los impuros, a los pecadores. Lo mismo que estaba pasando en ese texto donde Jesús está con la mujer samaritana, que los samaritanos eran considerados impuros para los judíos. Exactamente, no es una casualidad, todo tiene un contexto, un porqué, porque el Señor todo lo cumple. Y no solo ese contexto cumple, vamos a irnos un poquito más profundo. La capa simboliza el rey. Ya vimos que la mirra y el bálsamo era para el rey. O sea, el mismísimo rey de Judá era el que le estaba pidiendo el agua a la samaritana, cumpliendo la sombra que había hecho con José. Ahora vamos a ver otro cumplimiento, porque esto no queda ahí, esto es lo interesante, viene mucho más cumplimiento. Vemos cuando Jacob, el padre, que simboliza el padre, fue a Siquem y compró un terreno en Siquem. Y dice la palabra que ayudó y salvó a todo el pueblo de Siquem. En el video a lo largo le voy a dejar los versos y los capítulos para que lo vean. Vemos como la sombra perfecta del hijo de la amada, el hijo que quitó su afrenta. Jehová me miró y quitó mi afrenta, dijo Raquel. Raquel, la que escondía ídolos. Exactamente. Así vemos ahora una sombra más profunda con la samaritana, que simboliza a esa esposa impura, idólatra, que en el Antiguo Testamento era Israel. O sea, la samaritana es una sombra del Israel. ¿Y quién tiene al frente? Cuando vamos a Génesis vemos a Jacob, el padre, el esposo, que llegó a buscar a su esposa, y cuando llega había una piedra y un rebaño, 3 rebaños que se apacentaban en un bebedero que tenía una roca encima. La roca, por supuesto, que es Cristo. Si querías beber de la roca, tenías que moverla. Y en ese encuentro, Jacob conoce a su amada, pero eso no es lo interesante solamente, sino la expresión que Jacob también le dio de beber para él y para su rebaño. Y en ese encuentro Jacob llora, la besa y se emociona. Aquí vemos exactamente la misma sombra. Jacob encuentra a su amada. Jesús, interpretando al padre, al esposo que vino a redimir a su amada, le pide agua. No es un texto al azar, no es algo al azar, es un cumplimiento de la sombra de Jacob. Es increíble. Y ahora no queda sola ahí. ¿Qué hizo Rebeca? Ella fue y corrió a dar las buenas nuevas, lo mismo que hizo la samaritana, encajando la sombra perfecta de Jerusalén, la amada, su esposa, y el Padre Salvador que vino a redimir a su pueblo, al pueblo de ella, y la vino a querer y amar. Por eso Jesús le dice: llámame a tu marido. Y ella le responde: marido, yo no tengo. Y él dice: bien has dicho, 5 has tenido, y el que ahora tienes no es.
¿Por qué Jesús dijo eso? Porque está declarando, si conoces la escritura, que el marido estaba hablando con ella en lo espiritual. Por eso la sombra de Jacob se cumplió en ese pasaje a la perfección. No solo eso, sino cuando seguimos escudriñando la palabra, llegamos a unos cumplimientos mucho más profundos. Ya vimos el esposo que vino a redimir a su amante, que ese lugar era el mismo Siquem del Antiguo Testamento. Pero los judíos de la época, por burlas, le cambiaron el Siquem por Siquem. O sea, que da un cumplimiento y una revelación perfecta. Si quieren saber más, averigüen qué eventos pasaron en Siquem. Se los voy a adelantar. El entierro del marido junto a su amada y su unigénito y toda su familia, simbolizando la cruz de Cristo, donde todos morimos al pecado y renacimos con Él. Toda su simiente muere con Él y renacimos con Él. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos que la tumba, cuando la compró Abraham, se los compró en Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Vamos a ver la traducción: unión o alianza y pacto. Manre, fuente o poder. Ahí vemos que exactamente cuando lees el capítulo te dice que Abraham compró una tumba, una cueva, la cueva de Macpá, para el sepelio de su amada, de su esposa, de su única amada, de su esposa Sara. Ahí vemos también en este pasaje que él no solo compró la cueva, sino todo lo que estaba alrededor. ¡Wow! ¿Y ahora qué está pasando con Jesucristo? ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor te está diciendo, el Señor tiene el pacto. Y Hebrón significa unión o alianza. Exactamente, el Señor estaba confirmando su pacto y su alianza con los hijos de Abraham, con los hijos de su simiente. Por eso, en ese lugar que no fue escogido al azar, porque en ese lugar están enterrados Abraham y toda su descendencia hasta José. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Exactamente. Él estaba confirmando su pacto y su alianza con su descendencia, con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? En el trato que él hizo con los hijos de Ger, en Hechos 7:16, te da el dato de que exactamente en ese Abraham compró la tumba, pero no solo la tumba, sino que el terreno alrededor para herencia perpetua de sus hijos. Y el Señor aquí te lo está cumpliendo. Está cumpliendo cuando dijo que llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo, que eso es lo que significa la samaritana, los gentiles. Por eso Pablo en Gálatas te explica que a tu simiente, la cual es Cristo, y no a las simientes. ¿Por qué? Porque a los que creyeron en su nombre les fue hecho la potestad de ser llamados hijos de Dios, y para ellos es la promesa y la herencia de la vida eterna. Y entonces el Señor cumplió todo, por eso el escenario, el lugar, todo, el Señor lo cumplió. El escenario no era al azar, la figura de la samaritana no era al azar, los diálogos no son al azar. Hubo multicumplimiento en solamente un capítulo. El Señor Jesús los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.